relaciones internacionales que se han activado a partir del momento que Pedro Castillo dio un golpe de Estado. 4 presidentes de América Latina no reconocen a Dina Boluarte como presidenta del Perú. ¿Qué está pasando en el continente? Bueno, tenemos un continente un poco pintado de rosado. Yo no voy a decir siquiera de rojo intenso, sino de rosado. Rojo intenso sería Cuba, Nicaragua, Venezuela. Pero luego tenemos los distintos rosaditos, como es el caso de México, como es el caso de Colombia, de Argentina y de Chile. El presidente de Chile ha marcado una cierta distancia, no así su canciller. Sí. Pero claro, esto es un asunto complejo que seguramente lo vamos a mantener un tiempo más mientras duren las investigaciones de lo que hizo realmente Pedro Castillo. Pero fíjate, yo por ejemplo creo que en el caso de México, el hecho de que se haya llamado a consulta a los embajadores y que recíprocamente el embajador peruano, mexicano se haya ido, eso va a mantenerse, ese clima de enfriamiento un poco como el que tú tienes en Madrid por el clima, eso se va a mantener por lo menos hasta que se vaya Andrés Manuel López Obrador. Yo te conozco yo te conozco a ti hace más de 20 años, yo sé cuánta gente importante has entrevistado y con la cual yo a veces me he reunido, y tú sabes que los políticos tienen un ego muy grande. Nunca Andrés Manuel López Obrador va a reconocer que ha cometido un error en el caso. Además, en un país cuya no intromisión en los derechos y deberes y facultades de otro país, desde 1930, estamos hablando del siglo pasado, que México no se metía de una manera tan abierta en un problema que no es ni de él ni del pueblo mexicano, es un problema de lo que supuestamente la fiscal va a demostrar que es un delincuente común. Que ha sido efectivamente. Esto es uno de los elementos que a mí más me sorprenden de la actuación mexicana, porque, bueno, tú te remontas a 1930, podemos hablar, por supuesto, del 36, cuando acaba la Guerra Civil Española y México se convierte en el gran receptor de asilados españoles que eran perseguidos políticos. ¿Cuánto han cambiado las cosas desde esa época, en la que México se convierte en una suerte de campeón de los derechos humanos del mundo, para ahora ofrecerle ese derecho, la posibilidad de asilar, a un delincuente común como Pedro Castillo? Creo que lamentablemente el presidente Andrés Manuel López Obrador va a pasar a la historia por varios problemas. Y en la parte internacional, con Perú, que es inmiscuirse en un problema interno, un juicio absolutamente penal y no político. Y el otro tiene mucho que ver con tu profesión, porque más que nunca se están asesinando y torturando y metiendo presos a los periodistas que están cómodos al régimen. Así que este presidente creo que se va a ir con un mal precedente tanto en lo internacional como en lo interno, pero él nunca lo va a admitir. Estas ruedas de prensa que yo a veces me levanto en la madrugada para ver, es un homenaje a su ego, ¿no? Tener una especie de, parece una sala de trenes o un hangar de un avión, de aviones, solamente para que 30 o 40 personas le hagan la mayoría así. No así fue con Beto Ortiz, por ejemplo, que el día que fue le cantó las 40, pero normalmente el ego de los presidentes es demasiado grande. Sí, estas son las famosas mañaneras de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que son ejercicios bastante patéticos de poder presidencial. Ahora, digamos, las relaciones entre México y el Perú del gobierno, desde que Andrés Manuel López Obrador asumió el gobierno, por supuesto, no se restringen a lo que ha ocurrido en las últimas 3 semanas. Desde antes ya había una intención de intervenir directamente en asuntos de política interna, con esta suerte de paternalismo que intentó ejercer López Obrador sobre Pedro Castillo. Hay una tesis lanzada en sus columnas por Mirko Lauer, que a mí me parece una tesis muy atendible, pero que si fuese verdad es al mismo tiempo muy peligrosa, que habla del pacto de no agresión que habría firmado Andrés Manuel López Obrador con el narcotráfico en México. Es decir, tú no te metes conmigo, dicen los narcotraficantes, y yo no mato gente inocente, ¿no? Y para esta lógica, tener un gobierno satélite en uno de los principales productores de coca del mundo, como es el Perú, es algo muy positivo. ¿Te parece viable o es rendirle, loas a la conspiración de una manera muy, muy abierta, esta teoría de Mirko Lauer? Yo creo mucho en lo que escribe Mirko. Mirko es un periodista no solamente
que trata los temas políticos, sino que también los investiga, y no se iba a atrever a dar una noticia como esa si no tuviera alguna fuente que por supuesto no va a revelar. Y efectivamente eso es lo que está pasando en México. Los narcos y el gobierno, unos se toleran al otro mientras los dos hacen su buen negocio. Y te digo, esto creo que va a mantenerse así, porque vamos a tener elecciones acá en abril del 2024, más o menos cuando el propio México también va a tener elecciones y Andrés Manuel se va a ir. Sí. No creo que eso vaya a cambiar. Vamos a tener unas relaciones congeladas en lo diplomático, pero que tengo entendido, por lo que he hablado con algunos colegas economistas, que las relaciones económicas, comerciales, están fluyendo, porque van por caminos separados. No creo que el gobierno mexicano se vaya a poner a interferir también en la relación comercial, porque ellos también perderían. Así que esto va a entrar en una especie de congeladora hasta el 2024, y ya veremos qué hace tanto el nuevo gobierno peruano como el nuevo gobierno mexicano. Sí, lo que es una lástima porque siempre han sido relaciones muy fluidas, muy activas, ¿no? Las que existen entre México y Perú. Y más con la Alianza del Pacífico, que también va a entrar en la congeladora. Pero bueno, así es la política, un poco bamboleante. Sobre todo, a mí nunca pensé ver a un gobernante mexicano como tú dices, en un país que ha sido campeón en asilo, en tradición de asilo, meterse descaradamente en un pleito entre un delincuente, porque se va a comprobar que es delincuente, y un gobierno extranjero. No, hombre, actuó en flagrancia Pedro Castillo. No nos olvidemos nunca que Pedro Castillo dio un golpe de Estado en señal nacional. O sea, ahí no hay, digamos, nada que discutir. Con un discurso calcado al discurso del expresidente Alberto Fujimori. Ahora, digamos, a Castillo le quiso dar el asilo, López Obrador no se lo pudo dar porque Castillo fue intervenido en medio del tránsito limeño, pero sí le ha dado su asilo a la familia de Pedro Castillo. ¿Se ha obrado bien en este caso la Cancillería del señor Ebrard? Yo creo que no, porque recordemos que en el organigrama que la fiscal nos ha presentado, la segunda capitana del barco de todo este asunto de organización criminal es la esposa del presidente. Así que México ha acogido a la señora que supuestamente se le va a probar que es delincuente. En el caso de los niños es otra cosa, ¿no? Pero se va a comprobar que la señora Lilia Paredes es parte de este asunto, más temprano que tarde. Lo que se habla mucho en Lima, estimado Raúl, es ¿dónde está el dinero? Porque ellos salieron del palacio apresuradamente ese día después del discurso, pero no se sabe, porque lo que se dice es que Pedro Castillo no le gustaba nada de depósitos ni de cheques, quería, como dijo el señor Marrufo, cash. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde lo enterraron? ¿Dónde se lo llevaron? No creo que la señora Paredes lo haya llevado en su bolso de mano a México. Así que todavía faltará por investigar un poco la ruta de ese dinero. Sí, ahora sobre eso también es muy interesante el artículo que publica el día de ayer César Azabache, porque César Azabache en la práctica lo que nos dice es que el golpe de Estado de Pedro Castillo no era un intento de quiebre democrático, si le salía bien, pero lo que le interesaba a Pedro Castillo con este golpe de Estado era básicamente el asilo en México para escapar de la persecución de la justicia por los casos de corrupción en los que está inmiscuido. Así es, que el presidente López Obrador le da gana a la mar, o nunca estuvo bien informado de la cantidad de delitos que le está imputado a Pedro Castillo como jefe de una organización criminal. También en Lima que a lo mejor otros familiares del presidente van a correr la misma suerte, se van a querer ir a México. Pero yo no creo que López Obrador quiera tener todavía más ya las débiles relaciones políticas que en este momento existen. Como tú sabes, para colmo, aquí un concurso de pesebres en las plazas de San Isidro, y el gobierno mexicano había puesto un pesebre y el día que se fue al embajador lo quitaron, lo cual ha colocado a los vecinos de San Isidro muy molestos. ¿Cómo se van a meter con una figura como es el pesebre del Niño Jesús? Pero bueno, a veces cuando las torpezas se cometen, también van cayendo en más torpezas. Pero por ahora creo que esto se va a arreglar, es la palabra. Ahora, bueno, uno de los
posibles sucesores de Andrés Manuel López Obrador como presidente es justamente Marcelo Ebrard. Es decir, se dice que él podría ser el sucesor, digamos, de López Obrador en las próximas elecciones. Él no se puede reelegir. ¿Tú crees que él apostaría por mantener este camino, el camino que ha trazado López Obrador y que él se ha encargado de cumplir? Supongo que sí. Los gobernantes tienen un ego descomunal, nunca van a admitir errores. Creo que ni el actual canciller o el día que el juez termine todas las carpetas vaya a decir, Carlos, me equivoqué, pido perdón a México, al Perú. No acostumbran tener esos restos de estos rastros de mea culpa. Van a seguir en sus 13, como se dice. Una última pregunta, Luis. Digamos, con este cambio de gobierno que ha ocurrido en nuestro país, por supuesto, se recoloca dentro del ámbito continental en términos de alianzas y de posición política. ¿Cómo queda redefinido, repintado el mapa de América Latina con el cambio de gobierno de Perú y en qué posición está Perú ahora? ¿Quiénes son sus aliados naturales y quiénes son los países que lo miran con recelo? Yo creo que es todavía temprano para tener ese mapa y esa biografía. La señora Boluarte, a pesar de haber sido, y lo ha dicho públicamente, que es una mujer que proviene de las canteras de la izquierda, yo creo que entiendo que en América Latina más bien va a tener que ponerse más hacia el centro. Vamos a verles la relación, por ejemplo, que vamos a mantener la semana que viene con Brasil, donde más bien ha sido cauto en no meterse en este asunto como Bolsonaro, que era prácticamente amigo de Castillo. Yo creo que en las próximas semanas vamos a ver cómo se mueve ese tren. Pero bueno, también con el consejo que le dé la propia canciller a la presidenta. El canciller al principio un poco timorata para tomar decisiones y creo que es que nunca se pensó que iba a asumir la cartera, estuvo en un puesto menor. Pero también la reacción pro la elección en México, la elección de Argentina, a pesar de ser en el 2024, se va a definir mucho más en el 2023 que candidaturas. Un poco así, yo creo que la señora Boluarte, lo que le dijo a la canciller, esto es un pantano lleno de rasgos, tener que ir con calma para utilizar alguno que nos traiga más problemas, porque lo que menos quiere la presidenta Boluarte son dolores de cabeza externos, porque ya tiene muchos dolores de cabeza internos. De acuerdo, Luis Núñez, analista internacional, como siempre un gusto conversar contigo. Te mando un fuerte